Ayer, Manuel Almisas nos deleitó con una introducción a una de sus publicaciones, y bueno, ya la segunda que dijiste que ya estaba disponible para todos a través de la red. Y hoy nos va a dar la conferencia, precisamente, con el título José Navarrete Vela Hidalgo, 1836-1901, mucho más que un diputado republicano espiritista. Y la palabra.
proposición debido a la iniciativa del diputado intransigente don José Navarrete, y al final, fijaros, bueno, decía que se iba a defender en el mes de enero, cuando las Cortes se abrieran en ese nuevo año, y decía: como orador, nuestro hermano es una celebridad en España. Yo en su momento, digamos, Navarrete, ¿por qué defiende esta propuesta? Si aparentemente cuando yo empecé a estudiar Navarrete, bueno, era espiritista, pero bueno, seguramente los otros eran más espiritistas conocidos. Bueno, pues muy pronto comprobé que no lo hizo por ser un orador excepcional en las Cortes, que destacaba, ¿no? Encima era andaluz, muy gracioso, era súper culto, etcétera, etcétera, poético. Sus discursos eran poéticos, después vamos a ver ahí un trocito de él. Bueno, pues yo voy un poco a demostraros que Navarrete, portuense y roteño de adopción, era un espiritista en aquella época mucho más conocido que los demás. Bueno, esa proposición hubiera estado guay que lo defendiera y tuviéramos la información en el diario de sesiones, Navarrete defendiendo esa cátedra del espiritismo, pero el general Pavía, pues con toda la reacción en aquel momento, golpe de Estado el 3 de enero, disolvió las Cortes en plan Tejero, la Guardia Civil se puso de parte de general con sus tropas y se acabó la Primera República y se acabó la cátedra de espiritismo y se acabó todo, ¿no? Esta es la otra foto, también de muy mala calidad, más jovencito, un teniente de artillería más jovencito. Navarrete estaba en Niza, llevaba ya varios años, era oficial, era un teniente coronel, oficial teniente coronel de caballería en aquel momento. Estaba haciendo una misión para el Ministerio de la Guerra y cuando falleció tenía muchos conocidos, periodistas, escritores, era un personaje muy amistoso, todo el mundo decía que era un encanto, sus conversaciones muy amenos. Bueno, hubo muchas reseñas y artículos cuando falleció, pero fijaros algunos, estos dos. Eusebio Blasco, un buen amigo suyo, decía: militar, artillero, republicano, espiritista, alma sincera y hombre todo espíritu. Pepe Navarrete, todo el mundo le llamaba Pepe, no José, ha sido siempre espiritista. Otro de los periodistas decía: profesaba calurosamente las más puras teorías espiritistas, era el cerebro, era una cabeza, Pedro Antonio de Alarcón, muchos años antes, en un prólogo a un libro suyo, decía: el adjunto libro débese a la pluma de un ex capitán de artillería, actual oficial primero del Ministerio de la Guerra, 2 veces diputado a Cortes, pimargalista en el orden político y espiritista en el orden religioso. Bueno, muchas más, Navarrete espiritista, Navarrete espiritista. Bueno, pues vamos a ver un poquito al Navarrete espiritista. Navarrete era capitán de artillería, en 1863-64 estaba en Cádiz. Tengo que decir un poquito, el cuerpo de artillería era como la élite de los militares, estudiaban ciencias puras, digamos, hoy día, las matemáticas, físicas, y era un cuerpo de militares ilustrados, casi todos los militares ilustrados de aquella época, incluido el coronel Basol, que es espiritista, era un artillero. En la Academia de Segovia de aquella época pues tuvo la suerte de que conoció al comandante de artillería Luis Vidart. Este era un oficial de artillería, un estudioso de la historia de la filosofía, muy conocido. Ambos fueron unos miembros de la Liga Abolicionista de la Esclavitud, estando allí en Cádiz, en la Liga Internacional de la Paz y en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz, que es la pionera de todas las sociedades protectoras de animales y plantas de la península. Entonces, eran muy amigos, lo que pasa es que este era comandante, él era capitán, y este tenía una experiencia ya, era profesor de historia de la filosofía, y es el que lo va a adentrar en el mundo de la filosofía. Y la primera obra
de Navarrete escribe una reseña, es un poco denso, está publicado, sobre una obra que se llama Lo Absoluto. Bueno, ahí ya se descubre que el gusto suyo por la filosofía. Hay un personaje que se llama Antonio María de Segovia Izquierdo. Navarrete tuvo la suerte de que lo conoció en Cádiz. Este era, bueno, un escritor, periodista, una persona, un intelectual, una eminencia. Era un diplomático que había estado en varios países y como diplomático se fue para Cádiz. Había chocado un barco inglés en el estrecho y uno español y se echaban las culpas uno a otro de quién había sido, para pagar los seguros y todas las cosas. Y en Cádiz se iba a celebrar un juicio. Antonio María de Segovia se va para Cádiz como diplomático y allí se pasó todo el tiempo, más de un año, con Navarrete. Conversaciones diarias, en cuanto que Navarrete salía del cuartel del parque de artillería, Antonio María, fijaros qué es lo que decía. Él decía que este personaje es el que le cambió la vida para siempre, al ofrecerle el espiritualismo como motor y fundamento de su vida. Dice: yo bendije el nombre del sabio que, arrostrando las sonrisas de mi incredulidad, me señaló el primero donde estaban la luz, la flor y la nata que yo buscaba, y me hizo pensar detenidamente en que yo fui siempre en otras partes antes de ser aquí, y en que, terminada esta etapa triste de mi existencia, no podía dejar de ser nunca, que nada es nuevo en la creación. Bueno, este es el personaje que le abre los ojos. Era una época, él lo cuenta, todos sus textos de verdad son muy hermosos, muy bellos, escribía muy bien Navarrete, y cuenta que tenía un mar de dudas, que se iba para Rota, donde vivía su madre, iba para la playa, allí las olas del mar, las pumas, y estaba como deprimido, no encontraba su camino. Bueno, pues este es un personaje, y yo digo, ¿este era un espiritista? Bueno, pues yo no tengo constancia de que este hombre fuera espiritista, al menos no en veladas espiritistas no lo he encontrado, no he encontrado que publicara obras, ni conferencias, ni de nada, pero fijaros que hay un dato y que espiritista tenía que ser, porque el 13 de marzo del 69, en la Sociedad Espiritista Española, bajo la presidencia de Alberico Perón, se eligen 4 presidencias honorarias. La primera es para Allan Kardec, lógicamente, y la segunda es para él, Antonio María de Segovia Izquierdo. Y en la directiva de la sociedad había 2 hijos suyos. O sea que yo creo que está claro, ¿no? Y evidentemente que lo era. Ahora, que no hay constancia, al menos por la prensa. Bueno, debido a este contacto con Antonio María de Segovia, Navarrete va a escribir una obra, La fe del siglo XX. Es su primera obra y su primera obra espiritista. Se publica en Cádiz en diciembre del 68, donde él estaba. Es una obra que aparentemente parecía como que no existía, ¿no? Pero fijaros, en La Abeja Montañesa, un diario de Santander, se publicitaba La fe del siglo XX, opúsculo dedicado al duque de la Torre, el general Serrano, se publica por entrega de 24 páginas, bla, bla, bla. En la tierra de Óscar, en las Canarias, en el Insular, se publicó también, a lo mejor lo habrá encontrado por ahí, otra vez, La fe del siglo XX, o sea que se publicitó en varios periódicos durante mucho tiempo. Aquí ponía puntos de suscripción en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, en La Coruña, en Barcelona. Y estuvo durante mucho tiempo, hasta el mes de abril del 69 todavía se estaba publicitando. Esto lo conocéis algunos. El Menéndez Pidal, en su obra Historia de los heterodoxos españoles, decía: cuán fácilmente arraiga el espiritismo y cómo apena el ánimo considerar que no todos esos ilusos han sido veterinarios ni maestros normales, sino prosistas tan fáciles y amenos como el artillero Navarrete, naturaleza tan antiespiritista, como lo declaran sus crónicas de caza, una obra, sus acuarelas de la campaña de África, otra obra suya, o sus ligeros e ingeniosos versos. Y sin embargo, este hombre ha escrito un libro de teología espiritista que se llama La fe del siglo XX, hermano gemelo de Tierra y Cielo de Jean Guénot.
Es una obra espiritista muy conocida y fundamental. Y él lo comparaba a las obras de Navarrete. Bueno, un hombre que ayudó mucho al Menéndez Pidal a escribir esta historia, pues le pasaba unos libros, que no se te olvide todos estos libros, y ponía una obra de Navarrete y te ponía espiritista, la fe del siglo XX, y el Vizconde Torres Solanó también con tal. Bueno, pues esa obra no ha aparecido, nadie la... pero el Luis Vidar, que hemos dicho antes, hizo una reseña en revistas de España, y por suerte muy amplia, que se llamaba Un libro espiritista, la fe del siglo XX, por don José Navarrete. Bueno, y ahí en 14 o 15 páginas explicaba la obra y hacía una reseña crítica, positiva a veces, no siempre estaba de acuerdo. De Luis Vidar, en Letras y Armas, vuelve a publicar la reseña de la fe del siglo XX, y en ese libro dice: la fe del siglo XX. Bien ha hecho el señor Navarrete en titular así el libro que está publicando. O sea que en 1870 lo sigue publicando, según dice él, ¿no? Todos sus escritos deberían llevar títulos que indicasen fe y entusiasmo, pues en todo ello se revela un espíritu creyente, hasta llegar al entusiasmo, y entusiasta hasta llegar a la creencia. El autor de la fe desde el siglo XX es espiritista. Bueno, el Vizconde de Torres Solanó escribe en el 72, preliminar al estudio del espiritismo, te habla de la fe del siglo XX, dice que es debida a la pluma del conocido publicista y elocuente orador, nuestro hermano en doctrina, el comandante de artillería. Aquí le hizo un ascenso, él no fue nunca comandante de artillería, Y en una nota dice: este libro no vio la luz pública. Esperamos confiadamente que las brillantes páginas de la fe del siglo XX no permanecerán mucho tiempo inéditas. O sea que él hablaba de esta obra porque Luis Vidar... Entonces esto es un poco contradictorio, ¿no? Luis Vidar lo ha leído porque ha hecho una reseña, se ha publicado muchos meses en los periódicos para que la gente lo compre. Sin embargo, Torres Solanó pues dice que no, al menos él no la ha leído, ¿no? Entonces esa obra había quedado ahí como en una nebulosa. ¿Ha existido o no ha existido? Bueno, pues yo he descubierto al menos una parte de esa obra, que con ayuda de don Joao voy a conseguirla, porque en Lisboa hay 2 volúmenes de la fe del siglo XX, Ciencia Moral, que no sé si se refiere a 2 opúsculos de 24 páginas, y si están seguidas o no, ya lo veré cuando lo digitalice y todo eso, lo voy a publicar y ya lo conoceréis. Y por suerte en Madrid me están digitalizando un opúsculo que va de la página 73 a la 96. Si os fijáis, son 24 páginas. Y tiene que ser el cuarto que él publicó. O sea que en Lisboa no sé lo que habrá, si la primera y segunda y tercera, la cuarta espero que no, porque entonces ya... Entonces es una prueba palpable de que esa obra existió. Yo la voy a transcribir, la voy a publicar, las 3 partes, o ya veré, con una introducción, etcétera, etcétera, y esa obra será vuestra, porque yo creo que es una obra fundamental en el espiritismo en España, no ya en Cádiz ni en Andalucía, sino en España, ¿no? Bueno, aquí hago una relación de las obras de las primeras obras espiritistas de aquella época, y en el año 68 la de Navarrete es una de las primeras. ¿Por qué no ha aparecido o por qué no se habla? Navarrete estuvo 3 años en Sevilla como teniente de artillería, después otro año más en Sevilla, en una escuela literaria muy conocida de Juan José Bueno, de poeta sevillano de la escuela ya posterior a Bécquer. Y el espiritismo de Sevilla se fundó el 1 de enero del 69, es decir, en la época en que él publica los primeros fascículos de la fe del siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos 3 años han desaparecido, salvo que Óscar me diga lo contrario, no existe el espiritismo de Sevilla del 69, el 70, el 71,
y los primeros meses del 72. Y yo estoy convencido que Navarrete publicó en el Espiritismo y ahí hablarían de la fe del siglo XX, pero como tantas revistas que se pierden, pues perdemos parte de la historia. Y porque en el Espiritismo del 1872 hablarán de Navarrete, de nuestro hermano, de nuestro colaborador. Otro personaje desconocido, muy curioso, como vais a ver ahora, y que es un referente para Navarrete, es Julián Sanz del Río, un filósofo krausista. Estuvo en el extranjero, introdujo en la Universidad de Madrid la cátedra de filosofía con Krauss. Bueno, pues no tenemos información, otra vez han perdido muchos periódicos, muchos, pero este hombre muere el 12 de octubre del 69, que Navarrete está allí. Bueno, pues en la Alianza del Pueblo, un periódico de Salamanca, por suerte para nosotros, copian de la Soberanía Nacional de Cádiz un artículo de Navarrete. La Soberanía Nacional, Navarrete publicó muchísimos artículos, pero no quedan ejemplares salvo 3 o 4. El resto han desaparecido como tantas cosas. Bueno, pues fijaros que Navarrete lo titula Al ser inteligente que se llamaba en este mundo material Julián Sanz del Río. Dice: hermano, has trocado la vestidura carnal que usaba tu espíritu en este oscuro planeta por el ropaje de luz con que se visten las almas de los libres moradores del mundo espiritual. Luz tanto más resplandeciente cuanto son más altos los vuelos de la inteligencia que envuelve por la región. Bueno, es un artículo también muy bello, y está claro, bueno, que él es espiritista, ya lo sabemos, pero que Julián Sanz es espiritista, creo que no hay dudas. Si no, un espiritista a otra persona no le escribe así, ¿no? Más todo lo que falta. Bueno, pues fijaros, bueno, y yo digo, Julián Sanz es un espiritista, no era espiritista. Y fijaros, el criterio espiritista, que lo dirigía entonces el Alberico Perón, en el primer número de octubre, una breve nota diciendo que ha muerto Sanz del Río, y lo nombra solo como eminente filósofo. Y dice que han publicado esa pequeña nota rompiendo la costumbre de no dar noticias ajenas a la causa del espiritismo. O sea que Sanz del Río no es espiritista, pero como es un gran filósofo, pues yo digo que se ha muerto. En el número siguiente habría pasado algo, ¿no? Porque en la sección doctrinal, abriendo la revista, un espiritista más, y te habla de Julián Sanz del Río. De Alberico Perón, ya lo firma esa sección doctrinal. Dice: Sanz del Río fue el más entusiasta espiritista de hecho, desde que se dedicó al estudio de la filosofía. Y más adelante dice: ¿qué ha hecho Sanz del Río por el espiritismo? Dice: mucho, muchísimo más de lo que se cree. Aparte de ese artículo que es muy extenso sobre Sanz del Río, publican una crónica de los funerales de Julián Sanz del Río en Madrid, con toda la universidad allí, etcétera, etcétera, y otro artículo grande. O sea, este número es de Julián Sanz del Río. Y yo me he preguntado, digo, ¿qué es lo que ha pasado entre el primer número, una notita como de cagalástima, y ahora otro? Pues yo estoy convencido que Alberico Perón ha leído este artículo en el Espiritismo de Sevilla, seguro. Que este artículo lo publicaron sus amigos espiritistas sevillanos, y diría, pues anda, si Navarrete escribe esto de Julián Sanz del Río, es la única explicación que yo le doy. Bueno, en el Espiritismo de Sevilla va a publicar y va a decir: hay un hecho que refuerza su espiritismo mucho, y hasta que se muera en 1901, y es su hermana Paca. Muere su hermana Paca y va a escribir un artículo, lo vuelvo a decir, muy hermoso, y que se te pone la carne de gallina. Es una hermanastra más que hermana. Era una hija del matrimonio de su madre en un segundo matrimonio. Se llevaban 15 años prácticamente, entonces
el teniente de artillería del principio iba para su casa allí en Rota y su hermanilla chiquitita se le colgaba del hombro. Bueno, un amor fraternal increíble. Muere muy joven, con 18 años, lo llaman, él está allí en Madrid, tu hermana está muy enferma, llega, ya está muerta. Y esto cuenta, digamos, lo que él sintió y todo eso al lado del lecho de su hermana cuando ya había muerto. Lo publica. Fijaros qué es lo que él dice. Bueno, él le dice a su hermana, al espíritu de su hermana Paca, que no se separe nunca de su lado, que aparte de él todo pensamiento egoísta, y le dice: dame fuerzas para trabajar con fe, con esperanza y con amor en la destrucción de las intolerancias religiosas, los doctrinarismos políticos y las injusticias sociales. Dame bríos para contribuir a que pronto sea elevada sobre las ruinas del viejo mundo la bandera en cuyo lienzo dice luz, democracia y trabajo. En el almanaque del espiritismo para el 73 publica a mi ángel bueno, a su hermana, un poema. En el almanaque del 74 otro, mi ángel bueno, otro poema de Navarrete. Y casi por último, yo creo que este detalle también os tiene que decir, este personaje hay que ver cómo era, ¿no? En La Igualdad, que era un diario republicano federal, es decir, de su partido, y dentro de su partido de los intransigentes, se publicó un artículo burlándose del espiritismo. Rápidamente, a los dos días contesta el vizconde de Torres Solanot una carta que se llama El espiritismo a la luz de la razón, diciendo que habéis dicho esto, ¿no? Pero es que al día siguiente, y fechado el día 4, igual que el vizconde de Torres Solanot, escribe Navarrete. Y fijaros cómo cambian los redactores de La Igualdad, que dice que reproducen un excelente artículo de nuestro querido correligionario J. Navarrete, que trata esta curiosa cuestión con la elevación de pensamiento y la galanura de estilo que distingue a nuestro amigo. Y el diario dice: hacemos constar cuán distinto es el espiritismo de los señores Solanot y Navarrete del fantasmagórico y teatral profesado y practicado por la generalidad de los espiritistas. Bueno, pues en esa carta de Navarrete él explica lo que para él es la doctrina espiritista, que dice: se puede sintetizar así: libertad del individuo, libertad de las asociaciones de los individuos y libertad del planeta, de su luz, de su aire, de su tierra. El espiritismo no es una superchería escandalosa ni ridícula. El espiritismo no es la nigromancia. El espiritismo es el magnífico espectáculo que contemplamos en una noche serena, cuando los cristales de nuestros ojos quisieran poder agrandar los radios de los puntos rutilantes que navegan majestuosamente por los espacios. O sea, él escribe y es pura poesía. Esto lo va a reproducir espiritistas no sé si era de Uruguay o de Argentina, muchos años después. Como decía Navarrete, el espiritismo es, y lo copiaban tal cual, ¿no? Bueno, el espiritismo de Sevilla, nuestro hermano y colaborador, lo dice siempre. Van a reproducir dos conferencias que da Navarrete en la Sociedad Espiritista Española, una primero un día y después otra. Y para los espiritistas de Sevilla recomendaban la conferencia de Navarrete como materia de estudio a los círculos y sociedades consagrados al desenvolvimiento del espiritismo. O sea, que lo consideraban algo que había que estudiar y que profundizar, ¿no? O sea, que es una prueba. Este es el discurso de rectificación, que lo publicaron en La Revelación de Alicante, lo publicaron en muchísimos sitios, revistas y diarios republicanos incluidos. Porque estamos hablando de Navarrete, un miembro del Partido Republicano muy conocido, con mucha reputación, ¿no? Que sonó como ministro de la guerra en un periodo con Pi y Margall. Estaba sonando por la prensa: el próximo ministro de la guerra, José Navarrete. Bueno, pues vale, pues ya está. Yo me imaginaba, porque lo he practicado yo en casa,
que ya, aunque yo he puesto el cronómetro y quedan 5 minutos, yo iba a decir, pero es que Navarrete era mucho más que lo que hemos visto, que era un prestigioso espiritista. Es que era militar, artillero, que era antitaurino, bueno, pues estuvo en la campaña de África, aprovechando por las noches, él participaba en la guerra y por las noches, a la luz de una vela, escribía y le mandaba unas poesías al periódico del Globo, bueno, y con unas poesías, bueno, lo de poeta, ya lo habéis visto, bueno, esto es, en la discusión él mandaba las cartas de Colchón a Gregoria, unas poesías cómicas contando lo que había pasado ese día o esos días en la campaña de África. Y bueno, ya está, hay aquí muchas más cosas, anticlerical, muy curioso, en la biografía está, dramaturgo, etcétera, crítico literario, crítico de arte, antitaurino hasta la muerte. Por cierto, ayer yo hablé de... ¿Dónde está? Bueno, este es un libro que causó sensación, la fiesta de toros impugnada por Navarrete, la campaña abolicionista con la diversión más salvaje, la vergüenza nacional siempre en primera plana, la fiesta de los mondongos. Los mondongos eran los intestinos de los caballos llenos de sangre por la arena del ruedo. En una corrida podían morir 10 caballos, 12 caballos, 15 caballos. Y este libro, que ya lo he encontrado, que está allí para quien lo quiera, lo he encontrado, mi editor hoy me ha dicho que sí, que aquí hay una cajita todavía con unos cuantos. Bueno, y ahí lo he traído. Bueno, pues un poco voy a terminar ya, si acaso, si luego tengo tiempo, pues os contesto lo que sea. Con que yo creo que por mi reloj 40 minutos, ¿eh? Muchas gracias.